El bloque mostrado en la figura tiene una masa de 50 libras y se encuentra sobre un plano inclinado a 37 grados por encima de la horizontal. Grafique el vector peso y sus componentes rectangulares. Y B nos dice determine el módulo de dicho vector y sus componentes. En primer lugar vemos que tenemos un bloque sobre un plano inclinado donde nos dicen que esta inclinación es de 37 grados. Cuando nos dicen por encima de la horizontal, nos hacen referencia a que está por encima del piso. Entonces, esta inclinación es de 37 grados. Entonces, veamos, ¿qué nos pide este ejercicio? Nos pide graficar el vector peso y las componentes. Entonces, para eso, al igual que en la clase anterior, lo primero que tenemos que ubicar aquí será el centro de masa, que como ya sabemos, es un punto que va a ir en medio del bloque. Graficamos el eje X, que debe ser paralelo a la superficie de contacto. Es decir, que debe ser un segmento que tenga la misma dirección que la superficie de contacto. Entonces tenemos aquí rectas paralelas. Vemos que la superficie de contacto con respecto a la línea que hemos dibujado, pues son paralelas. Por más de que las prolongue, pues nunca se va a unir. Entonces esto será el eje de las X. Del mismo modo debo graficar lo que es el eje Y. El eje Y debe ser perpendicular a la superficie de contacto y al eje X. Es decir, me debe formar un plano cartesiano donde se divide en 4 cuadrantes. Es lo que tendríamos aquí. De esa manera entonces hemos ubicado el eje Y y el eje X. A partir de la ubicación del plano cartesiano podemos colocar lo que será el vector peso. Como ya sabemos, el peso es un vector que tiene una dirección y sentido hacia abajo. A partir del centro de masa voy a graficar lo que será el vector peso, una flecha que vaya hacia abajo. Y tenemos la primera parte del literal A. Hemos graficado el vector peso. Ahora, el peso no está ni en el eje X ni en el eje Y. ¿Qué sucede cuando el peso está por fuera de estos dos ejes graficados previamente? Debemos sacar las componentes rectangulares. Una componente será el peso en X, que será representado sobre este eje, y el otro será el peso en Y, que será representado sobre el otro eje. Entonces, siempre deben ser flechas que vayan aquí, a partir del origen. ¿Cómo dibujamos el peso en X? Debe ser una flecha que vaya en el eje X y debe tratar de apuntar hacia la misma dirección que el peso. Entonces, tenemos solo dos opciones, o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. De las dos opciones, vemos que la que trata de apuntar al peso original sería hacia la izquierda o hacia abajo, que sería para dónde buscaría el peso. Entonces, por lo tanto, aquí tendremos nuestra primera componente rectangular, que será aquí, y a esta la vamos a llamar peso en X, porque corresponde a una componente de este vector peso y está sobre el eje de la X. Para la otra parte o la otra componente rectangular, debo graficar otra flecha que vaya pero en el eje de las Y. Y del mismo modo, debe tratar de apuntar hacia el peso original. En el eje Y tengo dos caminos, del centro de masa hacia arriba o del centro de masa hacia abajo. Sabemos que el objeto está apoyado en esta dirección. Por lo tanto, el peso en Y tendría esta dirección y sentido, del centro hacia acá. Y esto sería entonces la componente que se va a llamar peso en Y. De esa manera entonces tendría el literal A, donde he sacado la gráfica del vector peso que siempre va hacia abajo y las componentes rectangulares, peso en X y peso en Y, que como nos damos cuenta van a estar ubicados en el primero, segundo, en el tercer cuadrante. Listo, veamos. Una vez que tenemos la representación gráfica del peso, vamos a calcular cuánto vale justamente el peso para este problema, ¿no? Entonces veamos. Para calcular el peso, recordemos que la fórmula que necesitamos es que el peso es el producto entre la masa y la gravedad. La gravedad es un valor conocido que equivale a 9,8. Sin embargo, la masa que nos dan en este ejercicio es de 50 libras. ¿Estará bien que la masa venga en libras? ¿La masa en qué debe estar? Debe estar en kilogramos. Entonces, antes de poder calcular el peso, debemos hacer el cambio de libras a kilogramos. Lo hacemos de la siguiente manera.
Para eso tenemos que conocer que el factor de conversión es el siguiente. En 1 kilogramo hay 2,2046 libras. Con ese factor de conversión podremos cambiar estas 50 libras a kilogramos. Y lo hacemos entonces de la siguiente manera. Colocamos el valor que nos da el ejercicio, que es de 50 libras. Y vamos a multiplicar colocamos línea de fracción y ubicamos correctamente el factor de conversión. Como aquí tengo libras en el numerador, debo colocar libras en el denominador. Y en el numerador voy a colocar kilogramos. De esa manera podemos eliminar libras con libras. Al lado de kilogramos va a ir 1 y al lado de libras va a ir el 2,2046. Listo, entonces, como tenemos el número en el denominador, entonces 50 se debe dividir para esa cantidad. Entonces, por favor, me ayudan con la división con la calculadora. Por lo tanto, entonces, al dividir, la conversión de la masa será de 22,68. Y esto está ya en kilogramos. Entonces, una vez que tenemos la masa en kilogramos, ya podemos calcular el peso. Entonces, el peso será igual a multiplicar el valor de esa masa, que es 22,68 kilogramos. Todo esto por la gravedad, que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Listo. ¿Cuánto me da entonces el peso para este problema? ¿El peso me da cuánto? Tenemos entonces que el peso nos dio 222, dos decimales nada más, 26. Recordemos que esto es kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Esto nos queda en newtons. De esa manera entonces hemos calculado el peso de este objeto. Ahora, en el problema, aparte de pedir el módulo de dicho vector peso, también nos pide las componentes rectangulares. Para eso ya hemos establecido fórmulas en la clase anterior. Para calcular el peso en X, recordemos que la expresión nos dice que debo multiplicar el peso, todo esto por el seno del ángulo de inclinación. Y para calcular el peso en Y, será peso, todo esto por coseno del ángulo. Entonces el ángulo en el problema nos lo han dado, que es 37 grados. Colocamos entonces que el peso en X será, reemplazamos la información conocida. Aquí es 222,26 newtons. Todo esto por seno de 37 grados. Entonces, ¿cuánto me va a dar el peso en X? El peso en X será de 133,76 y esto me da en newtons. Tengo nuestra primera componente rectangular. Del mismo modo, vamos a calcular lo que será la componente del peso en Y. Entonces vamos a utilizar los mismos valores, pero en lugar de utilizar la razón trigonométrica seno, vamos a utilizar el coseno. Tendremos entonces que el peso en Y es igual a 222,26 todo esto por el coseno de 37 grados. Entonces el peso en Y tendremos que es 177,50 o 0,5, ¿no? Y esto me queda en newtons. Por lo tanto, ya con la componente en X
y la componente en Y y la gráfica vectorial, tenemos la solución para este ejercicio.